buenos días, esto es Verdades y Mentiras. Estamos en 2015, año de Ya es tiempo de que empiecen a trabajarse en el asunto. Hola, muy buenos días, martes 4 de agosto 2015. Esto es Verdades y Mentiras, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Tijuana para Baja California. Me acompaña en la conducción mi compañero amigo José de Jesús Pantoja Torres. Muy buenos días. Buenos días, Jo. ¿Cómo amaneciste, Jo? Fíjate que muy bien, Ay, qué bueno. muy bien, un poco Excelente. preocupadito si acaso, pero por Ramón. Ah, Ramón Castorena, sí, nuestro amigo, va a hacer o ya está siendo sometido en este momento a una cirugía oftalmológica. Él tenía un problema en los ojos y hoy le tocó cuchillo, así que esperamos que todo salga bien y que con su vista pueda ver esto que nos ponen a la espalda nuestros productores. Miren nomás qué paisaje tenemos acá, Pantojita. ¿Dónde es? Yo viví en Mexicali 2 años, pero el calorón me corrió por ¿Te acá. corrió? Sí, no, Tijuana tiene un clima fabuloso. Sí, comparado con Mexicali. No. Aquí a veces nos quejamos del clima, no, que cambia mucho, pero si fuéramos a Mexicali daríamos la bendición, como tú dices, lo que está aquí. Pues fíjate que San Diego y pues aquí, lo que es la zona conurbada con el mismo, a nivel mundial, pues es de los mejores climas. Y bueno, para empezar, aquí la colonia más bonita que tenemos, que es San Diego, ¿verdad? Sí, dijo Juan Gabriel. Que ocupa el 5º lugar mundial por infraestructura, urbanismo No, sí, y todo. Es una chulada de ciudad, ¿no? Además también Y acompañado de cultura todo y eso, todo, ¿verdad? pues es la ciudad más cara de los Estados Unidos. Además, fíjate. Oye, mira, en esta foto, mi hija acaba de ir a Panamá y dice que cuando van volando para pasar a Guatemala, se nota la diferencia entre México y Guatemala, porque allá sí está bien arbolado y acá dice ya casi está desértico, están acabando con la tal estos. Con todos, Acá en el lado mexicano. En el lado mexicano. Dice, mira, se nota tremendamente. Y hace la comparación. Con Hago la comparación ahorita que estoy viendo, mira, de un país al otro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ves que esos son campos de siembra. Agrícolas. Campos agrícolas muy bien cuidados. Y por el lado de Mexicali no se ve mal, comparado con Tijuana. Mexicali ahí se ve como se ven las calles bien trazadas, muy bonitas, ordenadas. Porque aquí Tijuana es un desastre. Si usted ve desde el aire Tijuana la frontera con San Diego y no necesita volar en avión, métase al Google y ahí puede ver una panorámica aérea de la frontera entre Tijuana y pues, la primera ciudad que nos corresponde, que nos toca aquí cruzando es San Isidro, lo bien hecho La Vista y otras, y acá en Mexicali está usted viendo la ciudad de Mexicali y Caléxico. Sí. Y del lado de Estados Unidos, que es la zona verde, son sembradíos. Sí. Y ve usted la densidad urbana que hay en Mexicali, es una ciudad que por su clima diría uno que nadie se atrevería a vivir ahí, y mire usted. Está lleno de... Al igual que aquí se llama la Internacional, la calle que divide Estados Unidos con Tijuana. Allá es la calle Colón, y allí en la calle Colón, y a la vueltita por ahí, casi en la esquina, vive un gran amigo, el Chamalo Rodríguez Mérida, José María Rodríguez Mérida. Sí, Colón es la que va paralela pegado a la línea, al alambre de Colón, sí, se llama Colón. Sí, está. Un saludo allá a mis amigos mexicalenses desde acá. Aunque fíjate, por ejemplo, yo ya crucé en alguna ocasión la línea internacional desde Mexicali para Caléxico, pero donde está la garita, cruzas de Mexicali a Caléxico, y la verdad me sorprendió porque estaba sucio. Mira. Se veía, yo vi mucha basura, hasta me impactó, porque aquí en Tijuana, si usted cruza de Tijuana a Estados Unidos, se va a encontrar con San Isidro, o si entra directamente al freeway, que es el Freeway 5, y enseguida se abre el 805, y está precioso, es una calle enorme, una vialidad, esa vialidad, el que se abre aquí en Tijuana, cruzando la línea, el Freeway 5 lo lleva hasta Canadá. Sí. Y es una vialidad amplia, cómoda y muy bien cuidada, se ve muy bonito comparado con lo que yo vi allá en Mexicali cruzando a Caléxico. El 805, haga de cuenta que es como un libramiento que para no entrar a la ciudad de San Diego. Se va por bordeando la ciudad de San Diego y luego se junta más adelante con el 5, y ese 5 ya sigue para el norte hasta
pues hasta Canadá, le digo, puede usted ir desde México cruzando por Tijuana hasta Canadá sin salirse del Freeway 5. Oye, entre paréntesis, hace como un poquito menos de un año que estuve por allí en Mexicali y anduve por el centro cívico y alrededor por ahí. Qué bonito está Mexicali. Le ha metido lana el gobernador, sobre todo el Lourdes, desde ahí. Le metió mucha lana, mucha infraestructura, puentes, periféricos. Está muy bonito. Sí, fíjate lo que pasó con Mexicali, creo yo, o en el tiempo de Eugenio Lordi, fue precisamente que en ese coincidió que estaba en la presidencia un panista. Pues sí. Vicente Fox, que lo mismo que pasó en su momento, lo que comentábamos ayer, de que en Tijuana hubo un momento de mucha fortuna para Tijuana, cuando estuvo de presidente Luis Echeverría y de gobernador Milton Castellanos, Así es, sí. que le metieron mucha lana, sobre todo a lo que es ahora el centro de la ciudad, la canalización del río y muchas obras muy bonitas que todavía perduran y que son lo mejor que tenemos en Tijuana. Eso ocurrió, yo creo, sí, en la gestión de Eugenio Lordi, sí, que le metió mucha lana al gobierno del estado y también al gobierno federal. Y sí es cierto, tienes razón, modernizó. De hecho, todavía le siguen metiendo lana a Mexicali. Se ve una ciudad moderna, por lo menos en el primer cuadro. Se ve muy bien. Pues hoy que tenemos el gobernador de aquí de Tijuana, a ver si hace lo mismo que hizo el orden Mexicali, ojalá. Ya, porque ya lo requiere ya y lo exige. Nos surge un gobernador priista, ¿no? Por ejemplo, un gobernador que sea por lo menos del mismo partido que el presidente, pero aquí que sea de Tijuana, no como Eugenio Lordi, pues fue gobernador, pero fue de Mexicali y sí le fue bien. Pues sí, esperemos los tijuanenses. Bueno, pues vamos precisamente hablando de funcionarios de alto nivel que esperemos que pues comprendan la situación de la frontera. Ya está anunciada una visita del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Esa visita primeramente se había dicho que llegaba justamente mañana, el día 5 de agosto. Por agenda del secretario se pospuso y ya no dieron un día preciso, simplemente dijeron que iba a ser en el curso de la tercera semana de este mes. Así que se espera la visita de Luis Videgaray y desde luego, bueno, ya empezaron las voces representativas de la ciudad a tratar o mencionar los temas que eventualmente pudieran ser tratados con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pues sí, esperemos que no venga nada más por cumplir con la agenda, a pasearse de turista, y hay cierta inquietud por parte de los baja californianos, especialmente de los tijuanenses, de que es muy fatuo, muy soberbio este señor Videgaray, y que, como te repito, no nada más por cumplir con la agenda venga y sino que pues traiga soluciones. Bien claro dice aquí que ojalá y traiga algo que contrarreste el daño que ha causado la implementación del impuesto al IVA del 16% en nuestra frontera, pues que a todos nos trae por la calle la amargura. Ojalá pues ya es tiempo de que tomen el toro por los cuernos y que vean pues que es muy necesario, si es preciso, dar un paso atrás y volver al antiguo impuesto que teníamos, porque pues el éxodo masivo de compradores se está yendo a Estados Unidos a pesar de que los dólares están muy caros, y aquí el comercio de Tijuana y de Baja California en general anda por los suelos. Sí, fíjate, el daño que le ha causado la política fiscal de México a la frontera, no solo a Tijuana, sino a toda la frontera norte del país, no estriba nada más en el incremento al IVA. Ha habido muchísimas medidas, le pongo ejemplos: la restricción de las importaciones de vehículos, el CIAVE, la cuestión del control de los dólares, y sobre todo eso, hablando de dólares, no tiene el mismo efecto en el centro y en el sur, todos los rumbos del país, salvo en la frontera, la política cambiaria del gobierno. El que suba el dólar nos afecta a todos, pero en el centro de la República no se aprecia ese daño, no es tan visible, no es tan inmediato como en la frontera donde estamos viviendo. A pesar de que ya no existe la zona libre, sí vivimos una economía altamente dolarizada. Así es. Porque la mayoría de los insumos, por lo menos en Tijuana, vienen del otro lado de la frontera. Si nosotros consumiéramos lo que viene de los centros de producción de México, que es del centro del país, nada más el flete y todos los costos de transporte, se elevaría muchísimo los costos. Así que mucho de lo que consumimos en Tijuana viene de Estados Unidos. Entonces uno gana en pesos, pero en muchas cosas gasta en dólares.
y ahí la política cambiaria, ahorita que está el dólar en una ascendente, una espiral ascendente y el peso en una caída libre, la verdad sí nos pega y nos pega duro. Hay conciencia en Baja California de que no se puede, o es casi imposible que viniera el secretario a decirnos que sí, que se va a revertir el IVA, por ejemplo. No va a ser posible eso. Hay conciencia, no son gente que no piensa la de Baja California, la en especial Tijuana, pero sí esperan por lo menos que traiga el secretario algunos estímulos, algunas cosas que, como decía bien Jesús Pantoja, contrarresten o pongan un poco de equilibrio en esta situación que nos está dañando gravemente, que está perjudicando de veras terriblemente la economía de la entidad, de Tijuana en particular. Eso de que están cruzando a la frontera, a pesar de los pesares de que el dólar ha subido, efectivamente la gente sigue cruzando, y más todavía, y esto sí es más grave, porque ya es a nivel nacional. Para nadie es un secreto que están saliendo capitales del país para irse a Estados Unidos, precisamente por lo que pareciera ser la inestabilidad financiera. Si bien la depreciación del peso se sigue manejando como un deslizamiento, como flotación, ha llegado a niveles que ya no podría decirse eso, pues perfectamente definirla como una devaluación. Así es. Y eso asusta a mucha gente que tiene lana, y que, como ocurrió en el pasado no muy lejano, donde la fuga de capitales era escandalosa, pudiera presentarse un fenómeno similar si la Secretaría de Hacienda no toma medidas para contrarrestarlo, que ya están ocurriendo. Y a eso mucho de eso tiene que ver con lo que hablan las organizaciones de la iniciativa privada, con las que supuestamente el señor secretario Luis Videgaray va a reunirse, de que no va a ser posible, o les pidieron, tengo entendido que le pidieron a la gente que va a entrevistarse con el secretario aquí, que no le mencionen el caso del incremento al IVA, porque no hay nada que hacer ahí. Entonces, pero hay empresarios que dijeron, sí, vamos a tocarlo, no en el sentido del reproche o de exigirle que regrese, porque no se puede, pero sí que diga, bueno, pues que nos ayuden algo, pues, o sea, que haya algo que contrarreste, que equilibre, que resarza un poco el daño que le ha estado causando a la frontera la política cambiaria del gobierno federal. Sí, en efecto, parece que uno de los condicionantes que expuso el señor secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es que no se mencionara lo del IVA, pero que además ya está en manos de los tribunales. Pues sí, a lo mejor tiene razón por ese lado. Y la causante de que no inviten al señor presidente de la Canaco a estas reuniones, es que es medio bronco el señor, pero es muy concreto y muy directo, y les dice cosas que él mismo menciona que no les gusta que les digan. Entonces, pues esperemos pues que este señor, pues repetimos con conjunto y vamos de acuerdo en esto, en que traiga cosas que pues nos ayuden un poquito a paliar un poquito esta difícil situación que prevalece en nuestro estado, aunque pues hay por ahí datos muy importantes que nos menciona el secretario de Desarrollo Económico, que crecimos al 6.2% en general y el 8.5% en el turismo, y que vamos muy bien, y etcétera, etcétera. Pues la verdad de las cosas es que no se refleja en el grueso de la población, y que seguimos muy preocupados. Sí, fíjate, sí se observan algunas cosas aquí en Baja, a pesar, pero esto de verdad no es por las autoridades, es a pesar de las autoridades. Ajá. Que las cosas, yo lo habíamos comentado ya también antes aquí, Jesús, que nos va a salir un poco el tema, pero decíamos que a pesar de los pesares de la inseguridad y de falta de infraestructura, que algunas empresas han ido, ya estamos viendo, por lo menos yo lo he mencionado junto con Ramón cuando ha estado aquí, Jesús, de que ya observamos letreros o en algunas empresas de se solicitan trabajadores, cosa que hubo un momento en que lejos de solicitarlos, los estaban despidiendo o cerrando las empresas, y ahora pareciera un vislumbre de que las cosas mejoran, pero créame, no es por las autoridades, es a pesar de las autoridades, porque de continuar o de no tomar acciones firmes, y me refiero concretamente a la inseguridad, que fue la que espantó en un momento a muchos empresarios. Recuerde usted los secuestros que involucraron a empresarios extranjeros,
que tuviera un impacto mundial y que fue un factor para que muchas de las empresas disminuyeran personal, bajaran sus operaciones en la entidad y eventualmente algunas hasta se fueran, cerraran. Así que la visita de Luis Videgaray, regresando al tema, es importante en la medida en que el secretario traiga algo que nos ayude, algo que venga a reparar un poco el tremendo daño que nos causaron, porque si viene a darse una vuelta y simplemente a adornarse, como ha sido la costumbre de este secretario de Estado, que bien lo definió Jesús, tiene una actitud, ya no digamos, vamos a decirlo elegantemente, medio apartadona, media discreta, pero de que friega, como friega. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, le agradecemos que continúe con nosotros. Estábamos hablando de la visita de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, que se espera esté en Baja California en la tercera semana. No, mañana se había anunciado que venía, pero finalmente lo recorrieron. No se dijo el día, va a ser en el curso de la tercera semana de este mes, es decir, de esta semana que está corriendo. En la que sigue, cualquiera de esos días, se va a confirmar la visita de Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Pues ojalá y venga, porque lo han estado posponiendo quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Que ya lleva mucho tiempo, que ahora sí, que ya ahí viene. Y la preocupación de don Gilberto Leiva, presidente de Canaco, pues no deja de asomarse y andar muy preocupado y mortificado. Ayer nada más, tu servidor por ahí me pasé por un centro comercial muy céntrico y el 40-50% de los locales comerciales cerrados, quebrados. Al comercio le está pegando esto, pero tremendamente. Es por eso la preocupación de no nada más el señor Leiva, sino cuántas familias, cuántos negocios quebrados, cuánta gente se queda sin trabajo. Y los dólares galopantes cada día más, las mercancías más caras, y como te decía hace unos días, los importadores que traen mercancía a Estados Unidos todos los días tienen que estar cambiando los precios, todos los días cambian los dólares. Los que pagan rentas en dólares, te imaginas, es un verdadero problema. No, y eso es lo que vemos nada más en corto, Jesús, la cuestión de los pequeños empresarios, entre los que podemos contar los comerciantes. En las empresas grandes hay problemas, y hay problemas muy serios en cuanto a la tramitología, al papeleo y todos los requisitos que tienen que cumplir, ordenados por la Secretaría de Hacienda, y que los meten de veras en graves problemas. Eso de la importación temporal, por ejemplo, me decía uno de los funcionarios de una empresa, de una maquiladora que hace aquí labores en Tijuana y que tiene más de 2,000 trabajadores. Me decía, mira, tenemos que, con estas nuevas modificaciones de la ley, tenemos que hacer cada semana papeleo de a veces hasta de 1 millón de movimientos. Lo hacemos, es imposible, imposible. Ya tiene más. Entonces, porque te están diciendo Hacienda, así lo entendí, y dispénseme si no soy muy experto en el tema, de que dice Hacienda, ¿cuál es la importación temporal? Es cuando entra un material que eventualmente va a salir después. Es en el caso de las maquiladoras que meten materia prima y luego sacan el producto terminado. Esa importación temporal antes no se tenía que pagar el IVA, ahora ya se tiene que pagar ese IVA. Tiene que pagarse, o sea, tienen que enumerar qué entra y pagar el IVA. Y luego qué sale para que Hacienda les regrese el IVA. Pero en ese nada más en ese movimiento, si es una empresa que trae 1,000 productos, 1,000 mercancías, tiene que hacer documentación por cada una de ellas, documentar y pagar, dar cuenta a Hacienda del pago del IVA, y luego dar cuenta de su salida para tener el argumento para recobrar el impuesto. Entonces es el pandemonio, no se puede, es imposible. Así que todas las empresas, absolutamente todas, están en manos de Hacienda, porque en el momento en que Hacienda vaya y se presente y les haga una auditoría, les va a encontrar anomalías, pero anomalías en ese sentido, no que sean de mala fe, sino porque es imposible cumplir la documentación, los requerimientos, los requisitos que está poniendo Hacienda para dejar operar a las empresas. Y si en el comercio, como decía Jesús, los pequeños comerciantes están cerrando, y de verdad es cierto, vaya usted a cualquier centro comercial de Tijuana y encontrará
que locales que antes estaban abiertos hoy están cerrados. En el centro probablemente no sean muchos, pero vaya usted un poco más adentro de la ciudad y se dará cuenta de que en los mercados sobre ruedas, simplemente en los tianguis que están establecidos, Jesús, vete a ver cuántas cortinas están bajadas de puestos que antes estaban abiertos, y sobre todo puestos que tienen que surtirse en el vecino país y que ya les es imposible cumplir con los requerimientos de importación, y exponerse a meter como mercancía de contrabando, pues los puede meter en un problema serio. Entonces prefieren mejor cerrar. Pues sí. Y eso se refleja en lo que tú señalabas, el desempleo y todas las consecuencias que esto trae aparejado. Así que ojalá que todos estos temas se le plantearan al secretario de manera objetiva, de manera que lo entendiera, que se supone que lo entiende. Pero de verdad ahí yo creo que sí hace falta alguien como Gilberto Leiva, ¿decías? Gilberto Leiva, sí. Que es un tipo franco, es un tipo abierto, no se anda con diplomacias, con rodeos. Lo que es, y le están pegando mucho a los agremiados, y sí sería una persona capaz de decirle al secretario, no con insultos, con todo el respeto que se merece un funcionario a su nivel, pero sí decirle lo que está pasando, sin ambages, sin adornos, sin nada. Señor secretario, nos está usted partiendo la M y necesitamos que nos ayude, porque si no, la cosa está poniendo fea. Los demás no lo van a hacer, no. Señor secretario, que la fregada, y el secretario les va a dar su palmadita, no se preocupen, vamos a hacer. No va a pasar absolutamente nada con la visita de Luis Videgaray, como tampoco ha pasado nada como cuando viene el señor presidente, que por cierto no viene muy seguido para acá. Así no sucede lo que decía Rufo Appel, es que sí nos entienden, pero no nos comprenden. No, además lo peor, no nos da nada, pues. Nada más, oye, sí, pues, ¿cómo sufres, no? Híjole, cómo somos malos. Pero no lo hacen nada. Y bueno, ese es en tema de la visita del secretario de Estado, que esperemos, repetimos, sea provechosa. En otro tema también local, está no cejan los diputados en la cuestión de que clarifique, le eche luz el señor gobernador al tema del espionaje que según la filtración de la organización Wikileaks, afirmaba que el gobierno de Baja California está comprando aparatos de espionaje con el que hace labores de inteligencia policíaca, pero también de otro tipo, que están espiando a partidos políticos, están espiando a medios de comunicación, están espiando a empresarios, etcétera. Tan es así, y ha cobrado más fuerza esto, no obstante la negativa tajante del gobernador, en el sentido de que no existe tal cosa, que ya hay una iniciativa, particularmente del PRI, de su coordinador en el Congreso, René Mendívil, para que se forme una comisión que investigue este supuesto o real espionaje que está ejerciendo el gobierno del Estado sobre la población de Baja California. Pues sí, veíamos hace unos 2 días que también el presidente del PRI se pronunció en contra de este espionaje. Hoy el diputado René Mendívil dice, ¿cómo en tan poco tiempo la Contraloría del Estado dice que no hay relación comercial con esta empresa? Sí, a toda luz estamos viendo y tenemos conocimiento de que se han gastado cantidades multimillonarias en equipo y demás. Entonces, pues esto, ¿por qué no resolverlo en forma satisfactoria para que los baja californianos estemos más tranquilos y no nos tengan a base de mentiras, pero sobre todo espiándonos? Yo creo que el gobernador, como mencionaba yo hace unos días, sabe perfectamente de qué carecemos, la situación real de todos y cada uno de nosotros. No necesita invertir y tirar cantidades multimillonarias del presupuesto para estarnos espiando. Sí, fíjate, fue la Contraloría del Estado la que negó tajantemente y la que le dio el argumento al gobernador para que dijera, es un caso cerrado, esto no existe, es mentira, punto. Pero llamó muchísimo la atención que un propio legislador del Partido Acción Nacional, se supone del mismo partido del gobernador, es el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides. Él dijo en unas declaraciones que hizo al periódico Z, de que cómo podían esperar que la Contraloría dijera otra cosa si el Contralor es empleado del gobernador. Él fue el que lo puso, dice, no podía estar en contra. Y ahorita como Cuauhtémoc Cardona anda metido en la onda de la transparencia, sí, anda pero aferrado en que pase la iniciativa de transparencia en este caso, pues está diciendo que está de acuerdo
sino en las palabras textuales de que se haga una investigación a fondo, sí, en que se eche luz sobre el tema, y esto, aunado a lo que dice el PRI, pudiera dar resultado, porque quiero decirle que para que se establezca una comisión como la que pretende el revolucionario institucional, se necesita una mayoría calificada, es decir, que voten a favor las 2/3 partes, cuando menos, de los integrantes del Congreso del Estado. El PRI solo no reúne esta cantidad, pero si ya le suma usted al PT, al PRD, al Partido de Baja California y eventualmente, como aquí está diciendo Cuauhtémoc, algunos del PAN, pudiera darse la aprobación para que se conforme esta comisión legislativa para investigar el espionaje. ¿Cuál es la diferencia o por qué la intención de formar una comisión? Porque de aprobarse, de conformarse una investigación, una comisión legislativa, esta tiene los poderes, tiene la facultad para llamar a funcionarios a que entreguen documentación y realmente meterse a fondo en el tema y no nada más sujetarse a lo que dice un funcionario que fue nombrado directamente por el gobernador, que es el caso del contralor Vladimiro Hernández, que fue designado por el gobernador, aprobado por el Congreso, pero quien lo propuso fue el gobernador, y que responde exclusivamente a lo que se le indique y que se lo indique el gobernador del estado, que es Arturo Vega de la Madrid, gobernador que ya negó que exista esto. Sin embargo, existen pruebas documentales, etcétera, de que sí hay un equipo de espionaje, que sí está pagando el Congreso del Estado por estos aparatos, que sí está pagando por su operación y que sí se están llevando labores de espionaje a diferentes sectores de la población baja californiana. Y si no fuera así, que no sea el gobernador el que lo diga, que sea una investigación que haga, en este caso, una comisión legislativa. Así es, Jo. Esperemos que esta ponencia que está presentando al Congreso René Mendívil tenga eco y respuesta, porque en la posición de este señor legislador que acabamos de ver en la tribuna, que está muy exigente, está manoteando, ¿verdad? Parece que es ser que ya está renovado, ya quiere que olvidarse de los pecados cometidos y ahora sí va a aplicar la ley de transparencia que empezará a tener vigor. Míralo. Ahí parece que anda sobrio. Ándale, mira, parece que anda sobrio, ¿verdad? Sí. Entonces, como diciendo, mira, ya lo pasado, y aquí para adelante, con la ley de transparencia, vamos a renovar el país y las conciencias y a sacudir a todo el mundo y a poner a México en movimiento, ¿verdad? Como la clásica, ¿verdad? Esperemos, pues, que la ley de transparencia, que empieza a cobrar vigencia a partir de mayo del próximo año, del 6, del 16. Todavía no se aprueba, no, esos están en estudio. Pues dicen que para mayo del 16 ya va a estar en... Bueno, ojalá. Esperemos, porque sí hace mucha falta, porque todo esto que nos tienen en ascuas y con engaños y mentiras, saldría a flote inmediatamente, porque las comisiones pues ya entrarían allí a hacer su trabajo. Y pues aquí está Cardona Benavides, está manoteando, diciendo que ahora sí ahí viene la varita de membrillo. Mira, si yo me atuviera a lo que dice Cuauhtémoc Cardona, al primero que había que investigar sería él precisamente, pues a él y a todos los diputados, para que nos dijeran con claridad, con transparencia, qué es lo que hacen con el recurso público, específicamente con los 250,000 pesos que se entregan mensualmente cada uno de ellos. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, continuamos, esto es Verdades y Mentiras. Les recuerdo que estamos transmitiendo de Tijuana para Baja California y estamos comentando pues los temas que tienen efecto sobre nosotros, sean de índole local, estatal o nacional. En el tema nacional sigue estando vigente el multihomicidio que ocurrió allá en el Distrito Federal, en la colonia Narvarte, donde murió el fotoperiodista Rubén Espinosa y también perdieron la vida 4 mujeres que fueron asesinadas con él. No se ha dicho realmente hasta dónde va la investigación, pero sí ahí se han aportado más datos. Ya, por ejemplo, fue localizado el vehículo Mustang, que en un principio se habló que había estado estacionado afuera del edificio. Es un auto propiedad de una de las víctimas. En ese vehículo fue en el que huyeron por lo menos 3 personas después del crimen.
y también hay testimonios, no por supuesto por la discreción en que se tiene que llevar la investigación, no se ha dicho todo, pero sí ya aceptó la Procuraduría del Distrito Federal, que tiene testimonios de que por lo menos uno o quizá todos los asesinos conocían a una o a varias víctimas, así que se está poco a poco abriendo, clarificando el caso. Lo que sí no queda duda es que por la presión nacional e internacional que hay sobre el caso, seguramente se va a resolver, porque ya está la Organización de las Naciones Unidas a través del Alto Comisionado se involucró en el caso, lo mismo Amnistía Internacional, también Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones pues que cuidan o están pendientes de la seguridad, muy particularmente del respeto a la libertad de expresión, y como en este caso está involucrado como víctima un comunicador, la presión está creciendo y además ya obtuvieron el compromiso, Jesús, del jefe de gobierno para esclarecer el crimen. Pues sí, salió muy decidido, señor Mancera, gobernador del Distrito Federal, ¿verdad? Y diciendo este caso no va a quedar impune, le vamos a echar, como dice, todos los kilos para salir a flote sobre el mismo. Y me gusta su posición, su postura, y al parecer goza de un equipazo de investigadores, pues el Poder Judicial del DF está muy calificado. Esperemos pues que en breve resuelvan este asunto, porque pues ya la inquietud a nivel internacional a través de la ONU y de todos los organismos que se han sumado para esclarecer este asunto, pues nos posiciona muy mal en el contexto internacional, porque pues se siguen matando periodistas y gente pues muy connotada en los medios de la comunicación. Entonces pues por ahí parece ser que hay una vecina que los tiene plenamente identificados, a quien van a llamar como testigo protegido para identificarlos. Y yo creo que tiene que salir esto, aunque por ahí también el gobernador Duarte de Veracruz parece está involucrado, porque ve señor Rubén Espinosa venía huyendo precisamente por las amenazas de allá en el puerto a instalarse en la Ciudad de México, y ya había por ahí también de una de las víctimas una declaración que decía: lo que nos pase, pues lo hacemos responsable al gobernador, independientemente de que su ejercicio como gobernador pues ha ultimado a más de 13 periodistas. Entonces eso también dice mucho. Y sin duda alguna, Job, que el señor sí tiene por allí algo que ver en este entierro, y pues tienen que esclarecerlo. Sí, fíjate que originalmente el gobierno de Veracruz, cuando se hizo público y se desató el escándalo al conocerse que entre las víctimas de este multihomicidio estaba Rubén Espinosa, fotoperiodista de la revista Proceso y de Cuarto Oscuro, el gobierno de el gobierno de Javier Duarte sacó un comunicado donde reprobaba los hechos, pero conforme van pasando los días y crece la presión y los señalamientos en su contra, y ahora resulta que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya se mostró muy dispuesto a cooperar en la investigación, y ya dice, según lo dio a conocer el mismo gobernador, que ya dio instrucciones a su procurador de justicia para que se ponga en contacto con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y ofrezca toda su ayuda para el esclarecimiento de estos hechos. Esto no hubiera ocurrido si no se hubieran hecho públicos declaraciones grabadas, televisadas, con medios de comunicación, donde Rubén Espinosa da cuenta de las amenazas recibidas, del acoso que sufrió de parte del gobierno de Javier Duarte, y también lo que decía Jesús Pantoja de la activista Nadia Vera, que es una de las víctimas, donde es la que usted está viendo en pantalla, donde también advierte que está amenazada por el gobierno de Javier Duarte, y va más lejos, y dice: si algo nos pasa, el responsable, el culpable, es el gobernador Javier Duarte. Así que está muy puntual el señalamiento, y para abundar en esto y para reforzar la investigación, el propio jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, dio una conferencia de prensa donde fue muy claro al decir que sí se va a investigar la línea que conduce a la actividad profesional de Rubén Espinosa, que es el periodismo. Y si está señalando eso, está diciendo: vamos a investigar al gobernador de Veracruz o a quien resulte eventualmente responsable en aquel estado
por el hecho que acaba de ocurrir en el Distrito Federal y que ha conmocionado no solo al Distrito Federal ni a México, ya tuvo trascendencia mundial, y la ONU se sumó junto con otras organizaciones a la exigencia de que se procure justicia, de que se identifique y se detenga a los responsables de este multihomicidio, que de ser cierto que fue o tuvo su origen en la actividad del periodista, razón de más para que no queden impunes las muertes de las mujeres que estaban ahí y que nada tenían que ver con el asunto, con las amenazas que virtió el gobierno de Veracruz sobre el comunicador y sobre la activista Nadia Vera. Pues sí, desafortunadamente, pues no nada más fue el fotoperiodista Rubén Espinosa quien, pues a quien les llegaron la vida, sino pues de paso se llevaron a 4 mujeres, entre ellas 2 muy jovencitas, Nadia Vera y nuestra baja californiana aquí de Mexicali, que también escasos 20 años parece que tenía. Muy 19 años. 19 años. Yesenia Quiroz. Toda una vida por delante, con una vela ardiendo, la apagaron en la plenitud de su vida. Qué barbaridad. Yo no entiendo cómo esos sicarios tienen esa alma tan podrida, tan echada a perder, que pierden todo el sentido de proporciones para matar así tan arteramente a las personas. Primero golpearlas y luego darles hasta el tiro de gracia y hacer sí, cosas, no se han filtrado, no se han hecho por lo menos públicos, no en todos los medios de comunicación, en los detalles del crimen, nada más se habla de que les dieron el tiro de gracia, pero la realidad es que las lastimaron, las torturaron, las violaron, las atacaron con cuchillos, las cortaron, y no fue solamente un disparo el que les dieron en la nuca, les dispararon antes en otras partes del cuerpo. El disparo en la nuca fue para asegurarse de que efectivamente murieran, y a eso es en lo que se ha centrado la información que surge de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en que dice que todos los muertos, las jóvenes muertas, el periodista, tenían el tiro de gracia, pero no ha mencionado por lo menos que tenían otros disparos, tenían otras marcas de laceraciones en el cuerpo que indican claramente que los torturaron, que los lastimaron, y en el caso de las mujeres, sobre todo las más jóvenes, también fueron abusadas sexualmente. Así que bueno, hay pendiente a nivel nacional e internacional de que este caso se resuelva, y seguramente con toda esta presión y lo que hablaba Jesús Pantoja, los buenos investigadores, pero sobre todo la voluntad del gobierno del Distrito Federal para que esto se resuelva, porque ocurrió en su espacio. Si esto quedara impune, no quedaría impune Javier Duarte o quien haya sido, quedaría mal el gobierno del Distrito Federal. Y lo están cuestionando mucho porque se decía que el Distrito Federal era refugio de periodistas amenazados, considerando que allí era un lugar seguro para ellos. Pero ya ocurrió esto, entonces ya no sería seguro ni el Distrito Federal para los comunicadores amenazados. Vamos a una pausa, Jesús, permítame. A ver, ¿querías decir algo? No, y por si fuera poco, todavía la sirvienta la amarraron, la metieron al baño y la mataron para que no hubiera testigos. También ahí le dieron su tiro de gracia en la cabeza. Sí, gente inocente que se encontró en el camino de estos criminales, y bueno, esperemos que se resuelva. Vamos a una pausa y regresamos. Sí. Bien, estamos en el último tramo de Verdades y Mentiras. Estamos platicando, comentando, opinando sobre los temas que nos interesan y que tuvieron lugar en las últimas 24 horas en el entorno local, estatal y nacional. Y fíjate que hablando de corrupción, Jesús, se hizo pública allá en el centro de la República la situación de la señora Leticia Coello. Esta señora es madre del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Sangre de Cristo. ¿Qué pasó? No es nada malo para ella, ¿no? Porque para ella no. Resulta que por ser quien es, mírala, parece artista. La señora Leticia Coello de Velasco, fíjese, por ejemplo, ahí dice presidenta del DIF Chiapas. La realidad es que esta señora no es la presidenta del DIF de Chiapas, pero como si fuera tal, le asignaron un presupuesto anual
de 3.9 millones de pesos, que en la partida o en el presupuesto de egresos del estado de Chiapas se establece como apoyo, así simplemente. 3.9 millones de pesos de apoyo. Aquí está el gobernador con su esposa, la artista Anaí, y al lado de ella está la señora Leticia Coello. En realidad, ella es la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF de Chiapas. Y según la ley de aquel estado, este puesto, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF de Chiapas, es un puesto honorífico, que no tiene sueldo. Sin embargo, la señora Coello se ostenta como presidenta del patronato DIF del estado, acude a inauguraciones, eventos, etcétera, llevando la representación del DIF de Chiapas cuando no tiene ese nombramiento, por lo menos no oficial. Lo que sí es oficial es que es la madre del gobernador. Oye, pues qué extraño, ¿verdad? Entonces quiere decir que se ostenta como directora o presidenta del DIF y además como presidenta de este grupo consultivo ciudadano, las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? El caso es que el nombramiento de ella es presidenta del Consejo Ciudadano, pero es un organismo civil, sin presupuesto, honorífico, honorario, no tiene presupuesto y obviamente ella no debe de tener salario. Pues yo creo que no tiene contador, o el contralor del estado no le indicó o no consultó el señor gobernador, porque casi 4 millones de pesos al año, deja que se le junten y a ver cómo los va a realizar, porque si va a entrar la ley de transparencia a cobrar ya su vigencia, se va a ver envuelto en muchos problemas. La ley de que tú hablas de que va a entrar en vigencia es la del Estado, la nacional ya está. Pues bueno, peor tantito. Peor tantito. Fíjate que sí, hay un medio de comunicación que insistió a través precisamente todos, ya sabe usted que todas las oficinas de gobierno o todas las instituciones de gobierno, por ley, tienen que tener una dirección o un departamento o un sector que se encargue de la transparencia. Así es. A través de transparencia del gobierno de Chiapas, un medio de comunicación insistió y pidió que se le entregaran el destino o las facturas o en qué se gasta la señora Leticia Coello 3.9 millones de pesos al año, porque además esto fue lo que descubrieron para este año, el 2015, pero en el pasado año ya lleva varios. Se le otorgó ese presupuesto y no se sabe cuál es el destino de ellos. Simplemente en la partida que ya se consultó de egresos del Estado aparece como apoyo al DIF, pero no se habla de cómo, en qué se justifiquen eso. Entonces todo el mundo suponía que se le estaba entregando exactamente eso, al DIF, pero la señora no tiene ningún cargo dentro del DIF que implique el pago de un salario. Y además, por si fuera poco, dicen, es a discreción de ella el gasto. Pero no concluí la petición del periódico del medio de comunicación y le responden del gobierno del Estado que esa era una información clasificada. Válgame Dios. O sea, no está disponible cuando el DIF es una institución pública que tiene que tener las puertas abiertas y más hablando de recursos económicos. Sin embargo, el gobierno del Estado respondió que era una información clasificada, que no estaba disponible y por lo tanto negó toda información oficial sobre el destino de 3.9 millones de pesos que tiene asignados para apoyo la señora Leticia Coello. Ya tenemos más. Casi 4 millones por 6, 24 millones de pesos. Pueden allí desviar nada más para mami, ¿verdad? Sí, no, y pues es que es terrible porque el mismo periódico hace una comparación y dice el gobernador de Chiapas en la nómina gana 684,000 pesos al año. Vamos a no cerrarlo en números y serían 700,000 pesos al año. Pero a la mamá le dan 3.9 millones de pesos, es decir, por lo menos 5 veces más de lo que gana el gobernador. ¿A cambio de qué? Es incongruente eso. No, porque es que además ahí está cometiendo un delito. O sea, también está tipificado en la ley que si tú te ostentas como titular de una dependencia y no lo eres,
estás incurriendo en un delito. Y ahorita vimos nada más aquí en las imágenes que nos puso producción, en alguna de las ceremonias donde está la señora, y le ponen como subtítulo presidenta del DIF. Así es. La señora no es presidenta del DIF. Aquí está la imagen que le hablaba, donde la identifican a la señora Leticia Coello como presidenta del DIF, y acude a muchos eventos con esa personalidad como presidenta del DIF. Aquí lo tiene usted, esta es la imagen, dice presidenta del DIF. Esto Chiapas. Es puesto por los medios de comunicación de Chiapas, o sea, la identifican como presidenta del DIF, ahí la tiene usted, pero la señora Leticia Coello no es la presidenta del DIF, ella es presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, cuya función sería sugerir, opinar, no ejecutar, no decidir y menos ejercer o gastar el presupuesto que tiene asignado esta dependencia de beneficio para la familia allá en el estado de Chiapas. Así que pues ahí está una pregunta que habría que contestar, y que por lo menos allá en Chiapas está despertando preocupación, y además está despertando la exigencia popular para que se aclare en base a qué se le entregaron o se le entregan a la señora madre del gobernador Leticia Coello 3.9 millones del erario público. Pues empiezan a aflorar ya los pecados de este güerito, que hasta hace poquito todavía estaba soltero, ¿verdad? Porque parece que se acaba de casar, y pues ahí tiene pues para empezar serios señalamientos a los que debe de dar cuentas, si no pues se la va a ver, si la ley de transparencia cobra vigencia y trabaja como debe de funcionar, vaya que se va a meter en serios problemas y no va a tener argumentos para defenderse. Sí, además, bueno, por salud, pues, por higiene política. Por la más elemental higiene, buena palabra, higiene política, salud pública, y obviamente por la personalidad de Manuel Velasco, que aspira a convertirse en el candidato del PRI al gobierno de la República, pues que se diga en qué se gasta la señora Coello 3.9 millones de pesos, y también, por supuesto, en base a qué argumento legal, en base a qué ley, a qué reglamento se le otorga a un Consejo Ciudadano Consultivo que en teoría es honorífico un presupuesto tan alto que supera incluso hasta en 5 veces o más el salario del propio gobernador del estado. Bueno, vamos a ver qué resulta de esto, Jesús. Nos tenemos que ir, ya se nos venció el tiempo. Nos queda nada más lo suficiente para agradecerle su atención y el permitirnos entrar a sus hogares, e invitarlo a que nos acompañe mañana de 10 a 11 de la mañana aquí, en Verdad Sin Mentiras. Yo que quería seguir hablando de este güerito. Está bonito el gobernador, mira, un ojo azul, guapo. Sí, está mejor la esposa, con todo respeto. No sé, sí es cierto. Gracias, le agradecemos, hasta mañana. Bueno. Buenos días, esto es Verdades Sin Mentiras. Estamos en 2015. Ya es tiempo de que empiecen a tomar cartas en el asunto.